Ahora vamos a pasar a algo un poquito más localizado, que es el análisis de tránsito a nivel de esquinas. ¿Qué tenemos nosotros? Este programita, que así como lo ven, el programa es todo esto. No hay nada más que esto para mostrar. O sea, es súper sencillo, es fácil de usar, y si uno está en este tema de la ingeniería de tránsito, en una mañana ya lo sabe usar en el 80% de su capacidad. Es muy bueno, muy sencillo, muy intuitivo. Acá demuestra, por ejemplo, una optimización de una onda verde. Uno ingresa acá los cálculos de la cantidad de vehículos que doblan en las esquinas, uno lo puede ingresar de la realidad, o se exporta el modelo de Vision acá, y automáticamente ya me hace todos los cálculos y me muestra, por ejemplo, en este caso, los niveles de servicio. Y eso nos permite, por ejemplo, para ver nuevos desarrollos, inclusive si yo tengo datos en un escenario nuevo, agrego eso y me dice cómo va a cambiar ese nivel de servicio, lo que yo le estaba contando antes. Y lo bueno de todo esto, que los cálculos se hacen con el HCM. En realidad son varios, tienen de Canadá, de Inglaterra y de otros lugares, pero como nosotros en Latinoamérica usamos el HCM, es el que usamos, y la verdad es lo que uno hace, siempre ha hecho con un Excel y un AutoCAD al lado, ahora lo tiene los dos en una pantalla, el Excel en el lado de la derecha y el AutoCAD en el lado de la izquierda. O sea, uno va modificando las cosas y se ve automáticamente ahí. Y por si todo eso fuera poco, uno puede generar distintos escenarios. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando uno lo quiere compartir con otro, todo está dentro del mismo archivo. Y para comparar las cosas no hay problema, se comparan así muy fácilmente. Entonces, uno puede armar un escenario base y otro, por ejemplo, con el horario pico de la mañana, el horario pico de la tarde, si está construido tal urbanización o no. Entonces, automáticamente yo después puedo ver los niveles de servicio, las colas, las demoras, la relación volumen-capacidad, todo eso. Y también los reportes que genera son automatizados y son muy buenos. ¿En qué sentido? Este programa surgió porque cierta gente también realizaba mucho estudio de impacto vial, hasta que un día se dieron cuenta, ¿por qué no codificamos todo, lo pasamos a computadoras y ya nos saca todo lo que necesitamos presentar, ya lo saca automáticamente? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que justamente cuando uno tiene que hacer algo, ya genera el reporte de eso y ya sabe que eso es lo que se necesita para presentar en la autoridad. O sea, no tiene que agregar nada, uno lo agarra, pone exportar, lo graba con un PDF, elige qué cosas hacer y ya genera un PDF con todo los detalles de su trabajo. Obviamente con el PDF protegido para que no lo puedan copiar ni pegar, y uno se queda tranquilo de lo que le está diciendo, que eso es lo que se necesita, que no hay nada más que eso para hacer, porque nos pone absolutamente todo lo que queremos. Acá, como ven, esto es el programa, o sea, uno dibuja acá y ingresa los datos acá y ya está. ¿Y los resultados cómo se ven? Acá con este. Dibuja con este, ingresa los datos y ve los resultados acá. Y ya está. Esto es todo el programa. No hay ventanas extras, no hay ventanas secretas, no hay nada de eso. O sea que este programa se podría haber incluido dentro del anterior, pero como hay veces que hay muchos estudios de ingeniería o de arquitectura que se dedican a hacer análisis de impacto vial, se decidió separarlo y hacerlo bien lo más sencillo posible para que lo pueda usar gente que a lo mejor no está tanto en el tema del transporte y la modelización de, por ejemplo, un modelo de 4 etapas. Y acá, por ejemplo, se ve qué tan sencillo es optimizar una onda verde. Uno define un objeto que se llama ruta y aprieta un botón acá y ya me optimiza. Acá ven este recorrido que está acá, y esta es la onda verde que puede generar, para que pase la mayor cantidad de vehículos posible. Y ahora ya pasamos a lo otro. O sea, esto, fíjense, todo lo que tardé en mostrar en el anterior, y este es lo breve que es para hacer. O sea, es algo muy sencillo, y si después quieren, bájense el demo, que la verdad es muy sencillo para jugar, inclusive para jugar directamente. Y finalmente pasamos a esta parte de microsimulación. Este programa usa una teoría que es bastante específica y una de nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo en Alemania, allá cerca de la universidad, un profesor diseñó un modelo, es decir, cómo se comportan los vehículos cuando está uno atrás del otro. ¿Ven? Hizo un montón de análisis de campo y lo llegó a traducir en fórmulas, y eso fue lo que después con el tiempo se ingresó dentro de este programa para poder analizar, para poder replicar cómo se comportan los vehículos.
Por otro lado, otra persona también de allá de Alemania generó otro modelo para ver cómo se comporta la gente cuando se mueve en grupos. No solamente cómo reacciona con los otros, sino cómo reacciona contra, por ejemplo, las paredes, columnas, etc. Ese es otro modelo que también se ingresó. Y entonces, después, dentro del programa se hizo un trabajo, una reconfiguración para adaptar todo eso y ver cómo reaccionan entre sí los distintos modos, por ejemplo, peatones y vehículos. ¿Se entiende? Entonces, esto es la gran fortaleza que tiene este programa, que es el más exitoso que tenemos y que la verdad hasta ahora no ha salido un software que lo logre, que lo llegue a igualar, no que nos supere, sino que lo iguale honestamente. Es muy bueno toda esta teoría que tiene y lo mejor que tiene, que todos estos datos, la teoría, todo es totalmente pública. No hay nada secreto, no hay ninguna caja negra. Es decir, ustedes instalan esto y van a ver el manual en PDF, no tienen que comprar ningún libro para aprender, todo está ahí y todo lo que nada está ahí es porque no existe. Entonces, uno dentro de este programa, esta es la interfaz que se tiene, y esta es una forma, por ejemplo, acelerada, para que vean qué tan fácil es generar un modelo. Como pueden ver, en este ya se trata de niveles de esquina, no es como en el otro que uno modelaba toda una ciudad entera o un país. Aunque en este modelo, aunque en este programa, ha sido a un momento, ha sido víctima de su propio éxito, en el sentido que la gente cada vez lo quería usar más. Entonces, ¿qué pasó? Empezaban a simular ciudades enteras, entonces se agregó como un tipo de modelación meso, que es intermedia entre macro y micro, para que nos permite modelar a lo mejor ciudades o barrios enteros, sin sacrificar tanto la capacidad de nuestro computador. Acá, por ejemplo, ven las decisiones que genera, y en un ratito más ya le ingresa los volúmenes vehiculares, que estos son tomados de campo, y después, ven acá, aprieta play, y ya genera la simulación. Acá le agrega el semáforo, lo que le estaba mostrando antes que se llamaba en Visum, ahora acá está en Visi, le muestra los tiempos de verde, cómo lo hace en esa esquina para cada una de las aproximaciones. Esto inclusive después se puede optimizar en Bistro, porque acá no lo optimiza, si uno lo quiere optimizar lo pone acá en Bistro. Ahí agrega los semáforos en cada uno, le agrega los tipos de señales y finalmente, ahí espere que le muestro así, cómo se ve la parte vehicular. Eso agrega un nodo porque acá con esto uno puede analizar qué es lo que sucede en esa esquina, en el sentido de, mira, cuántos autos pasan, cuántos autos se detienen, el volumen de monóxido de carbono que se genera, la cantidad de combustible que se genera, la cantidad de NOx también que se emite, entonces eso nos permite analizar los proyectos desde ese punto de vista, e inclusive graficarlos, por ejemplo, a la velocidad a la que se mueven. ¿Ven? Si están en rojo están detenidos, si están en verde están en movimiento. Entonces uno puede ver acá, así a nivel de esquina, qué es lo que sucede si se cambia, por ejemplo, el ciclo semafórico, si se agrega un carril, si se quita un carril, si se agrega una rotonda, y todo esto, como los anteriores, generando escenarios, en el sentido de que uno puede tener todas estas variantes dentro de un mismo archivo. Y en lo que respecta a los resultados también pasa lo mismo. Se puso mucho hincapié en la parte de visualización. Acá, por ejemplo, ven los volúmenes de giro y en color el nivel de servicio. El nivel de servicio es como sería el grado de saturación de la calle. Cuanto más verde es más fluido, cuanto más rojo más se traban. Entonces uno puede ver en un solo gráfico qué es lo que sucede en tal esquina. Y por supuesto esto que se puede exportar para hacer informes en lo que ustedes deseen. Y hacer comparaciones entre los distintos escenarios. Y en el que está abajo se le muestra también los distintos estados, por ejemplo, si está frenando, si está acelerando. Y en lo que está abajo, por ejemplo, que se ve todo en azul y blanco, es las velocidades de lo que se mueven. O sea, uno puede tener datos a nivel de los vehículos, o puede mostrar, si quiero, los niveles de servicio en la calle, no solamente el nivel de servicio, sino la densidad, la velocidad, la demora. O sea, tiene un montón de posibilidades para hacer, primero para modelar, es decir, porque es muy flexible, y por otro lado para ver los resultados. Acá le muestro, por ejemplo, dos ejemplos de consultoras que no han seguido su trabajo para que lo mostremos. Por ejemplo, en este es una estación de intercambio de trenes, por ejemplo, con toda la parte peatonal. ¿Ven cómo tienen toda la parte de obstáculos? ¿Esto para qué nos sirve? Para analizar la infraestructura. Desde un punto de vista, por ejemplo, de qué pasa en caso de una emergencia, o sea, para el tema de evacuación, y por otro lado, inclusive para un fin más comercial. Es decir, si yo veo que acá esto no lo usa nadie,
sin casi mayor costo, yo podría poner acá, por ejemplo, lugares de venta de algo, de publicidad. Entonces, para mejorar los ingresos, si yo soy el operador de esta infraestructura, o inclusive hasta se puede ver qué pasa si le cambio yo la velocidad a la que circulan las escaleras, o qué pasa si las tiqueteras son, en vez de ser manuales, son electrónicas. Cambia el tiempo de detención y qué tan fluido es el tiempo, el movimiento. ¿Qué pasa si agrando el andén? ¿Qué pasa si hago disminuir el intervalo entre las formaciones? Entonces, ¿qué tanto se me descongestiona? Porque todo esto yo lo puedo ver a través, no solamente de esto que es gráfico, sino como nos interesa a nosotros los ingenieros, desde el punto de vista de cuál es el cambio a nivel de servicio, cuáles son las demoras que había antes y ahora con el tema de peatones, porque las demoras y el nivel de servicio no solamente se pueden calcular por vehículos, que es lo que estamos acostumbrados, sino también por peatones. Y en este de la derecha, lo mismo. Es parecido a esto, pero en una intersección normal. Entonces uno puede ver, por ejemplo, qué es lo que sucede con los semáforos peatonales, con inclusive con por la configuración de las calles, de las estaciones, con los tiempos de semáforos, si están bien o mal. Uno puede poner inclusive semáforos automáticos para que, por ejemplo, cuando el tranvía cuando arranque siempre tenga verde. Entonces uno puede hacer una señalización de que tenga determinada longitud de tiempo verde, rojo y amarillo, pero cuando viene un tranvía o un BRT, siempre verde. Que se interrumpa eso, no le importe nada, y que lo pongan siempre en verde y que después vuelva a la señalización normal, por ejemplo. Esto lo puede probar acá en que a lo mejor eso en Visum, como es así a nivel macro, no se puede ver. Eso se puede ver a nivel micro. Y finalmente le voy a mostrar, así también por arriba, cómo todo esto se puede hacer en vivo, sería como en vivo y en directo. Porque todo esto, lo que les estaba mostrando antes, es con datos offline, se llama, o sea, datos que uno tiene que ingresar. En uno toma los datos de los sensores. Entonces, ¿cómo se hace y con qué herramienta lo hacemos? Uno tiene la ciudad, lo que hablaba antes Alejandro, y a través de la modelización y simulación, a través de Visum, Visin y Viswalk, se puede armar por un lado se lo modela, y a ese modelo, si uno tiene todos estos datos, de acuerdo a la ciudad, ya sea la cámara de circuito cerrado, los sensores, GPS, el movimiento de los celulares, o sea, si uno puede conseguir bases de datos, uno puede, por ejemplo, hacer controles adaptativos. ¿Qué significa? Que en cada semáforo uno le inserta este programita y se asegura que en esa esquina el tiempo de verde sea el mayor posible para cualquier movimiento que haya. Entonces, no importa si vienen, por ejemplo, si a la mañana el movimiento principal es norte a sur y a la tarde este a oeste, bueno, no importa. El semáforo se va a adaptar solo, automáticamente, para que siempre sea lo más rápido el desahogo de esa intersección, o sea, que aumente el nivel de servicio lo más posible. Eso se hace con que se llama EPICS. Esto se hace a nivel de cada esquina, o sea, yo puedo tener 5 esquinas con 5 controladores. El tema es que cada uno actúa de forma independiente, no sabe que existen otros en las otras intersecciones. Si uno quiere trabajar un corredor entero, para eso tenemos que se llama Balance, que es lo mismo, pero en este caso, se hacen los cálculos cada 5 segundos, por ejemplo, va calculando. En cambio, se hace cada, por ejemplo, 5 minutos. Y otra diferencia que tiene es que se instala en el semáforo y ya en un centro de control. Pero hay otro nivel más aparte de no solamente a nivel de corredor. Uno puede tener, recuerden, a nivel de esquina, a nivel de una serie de esquinas, o sea, un corredor, sino a nivel de la ciudad entera. O sea, toda la ciudad que está acá modelada, uno lo puede hacer que se vaya adaptando sus sistemas de señales y sus capacidades, se haga automáticamente. No solamente eso, sino en caso de que el programa, por ejemplo, si el sistema detecta que hay un bajón en los conteos vehiculares, entonces, bueno, asume que puede haber un accidente o no, entonces me dispara una alarma, y entonces yo decido a ver qué es lo que pasa en ese lugar de la ciudad. Y yo puedo decidir que a los vehículos o a los celulares le diga, atención, en tal autopista hay un accidente, por favor desvíese por tal otra. Entonces, primero, yo tengo la posibilidad de ver eso, e inclusive después yo puedo ver qué es lo que pasa cuando se genera eso. ¿Ven? Porque yo puedo hacer cambios en todos estos elementos, en la semaforización, la velocidad variable, para los vehículos policiales también,
y ver cómo se comporta el modelo. Entonces esto es un círculo así, que la ciudad básicamente se va adaptando a los movimientos de la calle. Por supuesto tenemos que salir de una modelización como les explicaba antes, pero de esta manera uno le puede hacer la ciudad que sea un ser viviente literalmente. Y con estas cosas es lo que estamos diciendo al principio, uno puede hacer que sea, a lo mejor con la misma infraestructura, mucho más eficiente, mucho más verde, mucho más tranquila y mucho más previsible en nuestros viajes, por ejemplo. Acá les muestro lo que estaba diciendo antes, que con el primero, con el EPIX, cada intersección se maneja automáticamente sola. No sabe lo que existe al costado. Aunque estén a 1 metro de distancia, como se instala a nivel del semáforo, no se tiene comunicación con el anterior. Y después del otro es a través de corredores. Lo que se hace es, se los une todos, y entonces a partir de ahí uno puede armar ondas verdes, inclusive le define qué prioridad. Es decir, cuando se intersecan 2 ondas verdes, cuál tiene prioridad sobre la otra. Es decir, cuál se adapta, por ejemplo, en esta, a lo mejor, en esta, por ejemplo, arranca, la prioridad es la vía roja, pero esta se tiene que adaptar a los verdes que disponga la vía roja. Y eso se hace cada 5 minutos, por ejemplo. Y por ejemplo, un poco de salidas gráficas de lo que se puede hacer con el sistema Optima, que la verdad, por suerte, ya ha estado dando muy buenos resultados. Acá en Latinoamérica todavía no se usó mucho, pero en Asia, en Europa, en Norteamérica también, ya se está empezando a usar bastante y la verdad ha dado muy, muy buenos resultados. Bueno, esto fue toda la brevísima presentación que dimos.